coca con los cuales se tomaban. ¿Sí? Y era una fiesta. Los mismos cánticos, ¿no? Por ejemplo, mira, voy a poner un caso y bien claro de, por ejemplo, hay una comunidad en Monterrey que se llama el Grupo PC. Algunos se han escuchado. Han creado lo que son comunidades, y no comunidades de espectáculos, sino donde viven ellos en comunión, tratando de imitar la comunidad de los primeros siglos, donde todos lo ponían en común y cantan. Y los cantos que ellos tienen son hermosísimos, ¿no? Y te llegan al alma, te tocan. Entonces, vuelvo a lo mismo, el Espíritu no deja de actuar. El cántico que se recitaba en el año 300, por ejemplo, se actualizó cuando se hicieron nuevas exposiciones en el siglo XV. Como esos cantos se volvieron a reactualizar, y no por eso dejamos o perdemos una riqueza, sino al contrario, la riqueza crece, porque reconocemos entonces que Dios sigue trabajando en nosotros. Imagínate si esos cánticos o la liturgia que tuviéramos de aquellos siglos no la dejáramos que de alguna manera modernizar, no es la palabra, si no se hiciera de acuerdo al mundo que vivimos, yo te aseguro que a lo mejor diríamos, ¿dónde está el Espíritu Santo? Ya no inspira, ya no mueve. Y como te digo, a ver, ahí en la cuestión, ¿tú por qué cantas? No, yo no estoy diciendo que lo inspiraría. Digo, siempre el Espíritu Santo lo inspira en sus momentos. Tal es el caso que los mismos cantos, los himnos que ellos hicieron, nosotros los seguimos repitiendo. Quien conoce la liturgia de las horas, por ejemplo, los himnos, por ejemplo, fueron composiciones hasta del siglo I. Y por lo tanto, esos mismos himnos siguen recitando porque lo reconocemos que es una riqueza que no podemos olvidar. Y te digo, una riqueza no es tenerla y despreciarla, sino tenerla y uno esta riqueza que tengo con lo nuevo que viene. Y hago una gran fortuna, una fortuna espiritual. No, mira, yo creo que aquí en ese sentido, yo creo que aquí la cuestión más bien, la apertura debe de ser de todos. Yo puedo, por ejemplo, me decían ayer los hermanos de Telenoción, hagan una misa carismática, por supuesto. Yo como pastor puedo hacer esa misa, ¿por qué? Porque me preocupo por mi gente. Me preocupo por mi gente, por mi pueblo que alcanza a tener ese encuentro con Dios por medio de una liturgia carismática. Pero también, por ejemplo, puedes estar tú que me dices, Padre, yo tengo una misa más mística. Ok, si hay, la puedo celebrar. La puedo celebrar, ¿por qué? Porque también sé que en mi comunidad hay una riqueza contemplativa. Entonces aquí la cuestión es, yo debo de conocer a mi pueblo, tengo que conocer sus carismas, sus dones, y entonces unirnos a toda la comunidad para que nadie se sienta excluido. Si yo me caso con un grupo, por ejemplo, si yo digo, yo quiero ser solamente un contemplativo, estoy excluyendo de esta mi comunidad, de la iglesia, a todos los que son, por ejemplo, con otro pensamiento. Y la iglesia es inclusiva. Ah. Es que yo, por ejemplo, tener tu opinión, tendría que decirle, a ver, tu hija, ¿bailas porque está el Espíritu Santo en ti o porque tienes este talento?
porque si esto se tuviéramos que preguntar a los pobres africanos. No, mira, por eso, mira, te digo, la cuestión, no quiero entrar en polémica en esa situación. Mira, San Agustín, que era de la cultura africana, te dejo de tarea esas dos obras y te vas a llenar de la mística, pero también te vas a llenar del conocimiento de cómo era la liturgia de aquella época. Aquí está José, que quiere hablar, nunca lo dejaron. Para mí es muy fácil tener que hacer una renovación si yo, como sacerdote, nunca he estado cerca de él. O sea, este cardenal siempre ha estado detrás de mi escritorio. Es muy fácil que a mí me pongan el amito y que me ponga así. Colócame todos los artefactos que debo de utilizar. A que yo, por ejemplo, tenga que ir a caminar con el pueblo y decir, es esta necesidad. ¿Qué dijo el Papa? Porque el Papa Benedicto. El Papa Benedicto, que es un hombre que también siempre estuvo detrás de un escritorio, dijo, sí, es buena la liturgia, y él la recuperó. Recuperó incluso esta liturgia de latín, la misa tridentina, e incluso la misa nueva en latín. Y dijo, al menos una vez al año se debe una misa así. Pero dijo, pero no descuidemos la alegría, no descuidemos los carismas de la iglesia. Entonces, reconoce y él recupera un valor. Y fíjate, es un hombre que como este cardenal ha estado detrás de un escritorio, pero ve la actitud que es cerrada y abierta. ¿No? Y te digo, por ejemplo, la liturgia. Si vamos a la cuestión de la Eucaristía, del tiempo de Jesús, que era la Pesha, la Pascua, te vas a dar cuenta cómo se celebraba. E incluso se tomaba, se comía, se preguntaba, se interactuaba. Y es la misma liturgia. Te digo, la cuestión es el camino con el que yo me conduzco. Esta contemplación, por ejemplo, de hacer una adoración a Jesús, puede ser muy piadosa, efectivamente. Qué bueno, hoy vamos a hacer eso. Para la otra, vamos a incluir a los otros, así como este grupo que es contemplativo está orando, yo me uno, que no soy contemplativo, a su oración, también me abro a aprender otro carisma. Y también puedo contemplar, alabar y adorar a Dios con todo el respeto que Dios merece a través del canto, a través del baile. Te digo, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que yo no tengo el tiempo para preguntarles a todos. Tú bailas, cantas por amor a Jesús, o lo haces olvidándote de haciéndolo. Pero es parte de una riqueza, es muy bonito esto. Yo entiendo, cuando uno, por ejemplo, goza esto, yo lo digo, por ejemplo, en una comunidad donde voy, ya lo mataste, mamá. en México, por ejemplo, tengo 3 misas. Una es la misa normal. Una misa es carismática y la otra misa es el ánimo. Pero la misa tridentina. Y tenemos 3 grupos de personas diferentes. Y tenemos una hora santa los días jueves. Y el día jueves, si hoy toca la misa, la hora santa, ¿cómo se llama? Con el esquema tridentino. No se haya metido el animal allá adentro, Adriana, del niño. Los de vida nueva, que son de renovación, a esta liturgia. Como cuando me toca a los de renovación que traen todo su equipo de batería, guitarras y bajos y todo este tipo de cosas, y vienen también los del grupo, por ejemplo, de la misa o del carisma de la liturgia. Y fíjate que esto es una comunidad muy bonita. ¿Por qué? Porque no nos dividen, nos enriquecen. Y ahí sí te entiendo cuál es a lo mejor el problema, tu sentimiento, no el problema, sino tu sentimiento. Que a lo mejor lo que nos hace falta en nuestra comunidad es que aprender a inyectarle los carismas a nuestra vida. Ajá. Habrá a lo mejor quien comparta contigo esta idea y a lo mejor teniendo la hora de decir, ¿por qué no ponemos una misa de las 3 que hay aquí? La vivimos de esta manera, con este esquema. ¿Qué riqueza de la iglesia? ¿No? ¿Por qué si estos hermanos que son de carismáticos, por qué no se su liturgia y con el respeto?
En fin, pero bueno, no quiero seguir en esto porque